Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, Buenas profesor, tardes, ¿cómo buenas está? tardes para todos. Muy bien, gracias. Hola, profe, hola. Profesor, yo quería hacer una consulta rápidamente con el tema del aula virtual. Vi que unos compañeros comentaron por el WhatsApp que habían subido vía algo así bandeja de entrada la primera síntesis que se hizo. Entonces quería saber si lo podemos hacer por esa vía o hay otra forma. Está bien, está bien. Está perfecto. Ok. Vamos a esperar que se vayan incorporando algunas personas más y damos inicio, ¿les parece? Vamos a esperar unos minutos más. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes. O buenas tardes, mejor dicho. Sí, se ve todo, así que no estén pasando carretico. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está tardes. Flor? Buenas tardes. Hola, Buenas ¿cómo tardes para estás? todos. Bien. Hola, hola. Ahora te llamas Sebastián, ¿es bien? Ese es uno de mis dos hijos que tiene clase antes que yo. Entonces me Ah, agarra la computadora y bueno, tengo que cambiar el nombre ok, ya. justo antes. Bueno, vamos a Entonces, dar inicio a esta clase que corresponde, esta es nuestra tercera o segundo encuentro. Tercero. Tercero. Tercer Bueno, encuentro. muy bien. Y para nosotros es muy importante, bueno, iniciar esto con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Contigo, Bendita tú eres entre tú todas las eres mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Santa de María, Dios, Madre ruega de Dios, por nosotros, ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Hoy es el día de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Por cierto, hablar de Santa Teresa es hablar un poco de la reforma que inició en el Carmelo, es hablar de la literatura del siglo de oro español, de la mística cristiana, de la reforma que hizo dentro de la propia iglesia y lo que representó para esa misma iglesia esta gran mujer que hoy ostenta la responsabilidad de ser reconocida como doctora de nuestra iglesia. Es una de las pocas mujeres reconocidas como, junto a Santa Caterina de Siena, junto a Edith Stein, creo que son 4 o 5, nada más las doctoras de la iglesia, y ella es una de estas nombradas. Los invito a leer cualquier texto correspondiente a las obras de Santa Teresa. Merecen la pena ser estudiadas, merecen la pena ser leídas. Son unos textos extraordinarios, maravillosos y, bueno, sin duda, una literatura necesaria. Y para que conozcan un poco la iglesia del tiempo de Santa Teresa, que fue un tiempo bien controversial, bien difícil. Los conventos estaban repletos de señoritas que estaban prácticamente rechazadas por la sociedad de su tiempo, o enviudaban, o la culpa del pecado las llevaba un poco al encierro. Y eso pues hizo que los conventos se terminaban siendo como espacios no solamente de pecado, sino en espacios que no tenían nada que ver con el verdadero evangelio y mucho menos con la renovación espiritual. Fíjense que hay religiosas que tenían privilegios, coronas, joyas, tenían salidas, algunas no eran como muy señoritas y eran unas rolos de sinvergüenzas, pues. Entonces, la reforma del Carmelo, iniciada por Santa Teresa, casi le cuesta la vida. Fíjense que hay una expresión en ella maravillosa que dice: al fin muero como hija de la iglesia, porque fue una mujer perseguida, fue una combatiente y una gran luchadora para que en el ejercicio de la vida interna de la iglesia recuperara su candor, recuperara sus, digamos, su columna vertebral. Y eso le costó pues mucho resentimiento y mucho odio por parte de mucha gente que no la querían, que eran una piedra de obstáculo. Y ella... Niños. ¿Aló? Porque apaguen por favor los micrófonos. Jesús Mateo, Ángela, Luis Perdomo, apaguen los micrófonos y cuando vayan a hablar lo quitan. Entonces es importante que nosotros establezcamos un poco y conozcamos un poco mejor la vida y la obra de Santa Teresa que hoy la iglesia recuerda. Bueno, vamos entonces a la materia del día de hoy y vamos un poco a ver en este tercer encuentro la predicación de Jesús y la comunidad mesiánica. Nosotros vimos en la vez pasada la prefiguración veterotestamentaria y de alguna manera en esa línea tenemos que recordar como algunos puntos que son como esenciales, son medulares dentro de este proceso evangelizador.
Jesús, apaga el micrófono, por favor. Jesús, ahora sí. Entonces, fíjense que hay entonces una serie de elementos que nos hacen recordar todo la trayectoria que va viviendo la llamada de Dios. La llamada de Dios primero es unipersonal y termina siendo comunitaria. Y esa llamada que nosotros conocemos en los textos bíblicos tiene mucho que ver en una relación de comunión que quiere Dios establecer con el hombre. Y esa relación que Dios tiene con el hombre se convierte en una relación intrafamiliar. Hasta el concepto mismo de Dios es un concepto de familia. Es decir, 3 personas, una unidad indivisible que es Dios. Es decir, una sola y única realidad. Entonces, para nosotros es importante entender que la pedagogía que utiliza Dios para comunicarle al hombre y convertir esa relación en una relación viva y de comunión, unión, bueno, se va estableciendo a lo largo de un proceso. Lo escoge como pueblo, nombra a algunos hombres para manejar y para acompañar a ese pueblo, los profetas, los reyes, que son los comunicadores de la gracia, que son los comunicadores y los acompañantes de ese pueblo, para que no se equivoquen, y si se equivocan, puedan ser invitados a levantarse de esa infidelidad o de ese pecado, hasta configurar algo mucho más perfecto que un pueblo de su heredad, hasta configurar su propio cuerpo, que es la Iglesia, y que el Concilio Vaticano II lo dice explícitamente en la Lumen Gentium. Prolongación del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, Cristo mismo. Y nosotros somos partes de sus miembros. Ahora bien, hay elementos que son interesantes que nosotros deberíamos discutir en el día de hoy. La pregunta probablemente que generará seguramente grandes discusiones, y dentro de la eclesiología sigue todavía generándose discusiones bien interesantes. La primera es: ¿en qué momento Jesús quiso fundar su iglesia? Y la pregunta, digamos, esencial es: ¿Jesucristo quiso fundar una iglesia? Y algunos hablan que la iglesia se originó en el costado de Cristo, en la lanza, cuando el soldado le pega en la costilla al Señor y de allí se emana agua y sangre. Y por otro lado, otros hablan que es en la cruz, cuando el Señor nos deja la institución de la iglesia. Otros lo relacionan con la última cena, por la vinculación del mandamiento del amor, el sacramento del orden y también el de la Eucaristía, como principio, fuente y culmen de toda la vida del creyente. Entonces, hay momentos esenciales y hay diferentes posiciones por parte de los teólogos que indican de manera directa o de manera indirecta si Jesús fundó la iglesia. Algunos dicen que la fundó explícitamente y otros pueden llegar a decir que Jesús funda su propia iglesia de manera explícita. Es decir, él no dice aquí y ahora inicia la iglesia del Señor. Entonces, eso yo creo que es lo que quisiera de alguna manera abordar inicialmente. Quiero escuchar un poco el criterio
y las reflexiones de muchos de ustedes, y especialmente después entonces ir a enrumbarnos para que establezcamos cómo la iglesia tiene un largo camino de autorreflexión. La iglesia se va construyendo en el devenir histórico. ¿Y dónde conocemos nosotros el comportamiento y la esencia de esa iglesia? En la historia de la iglesia, que va de alguna manera configurándose completamente a lo que hoy nosotros formamos parte de ella. Fíjense que después de la muerte del Señor empiezan pues a surgir situaciones tremendas y confusas. Y en esa confusión la iglesia siente la necesidad, es que ya en los primeros tiempos, apenas muerto el Señor, inmediatamente se suscitan miles de dificultades. ¿Cuál fue ese primer gran miedo? Bueno, imagínense, había un tipo que era perseguidor, pero además un tipo brillante, el mejor formado de su tiempo, de la escuela de Gamaliel, que ahora se le está ocurriendo ver a Pedro porque él quiere ser cristiano. Y no solamente quiere ser cristiano, es que el tipo es un rabí, el tipo es un maestro, el tipo es un gran conocedor de la ley. Y después de haber matado a cualquier cantidad de cristianos, ahora quiere verse con Pedro para manejar un poco la propia conducción de este grupo naciente de seguidores de Cristo, del Señor. Esos que llaman o llamaron en Antioquía los cristianos por primera vez. Entonces allí se suscita, pues ya alrededor del año 60, 65, un primer encuentro en Jerusalén entre Pedro y Pablo, donde se empiezan a discutir pues algunas cosas que son medulares en la concepción y estructura de esta organización. ¿Y cuáles fueron esos elementos medulares dentro del concepto de esta situación? Bueno, muchas. La primera es, ¿quiénes van a ser cristianos? Y entonces Pedro, que es de mentalidad judía, dice, pues nada, los judíos recién convertidos al cristianismo. Porque los primeros cristianos, ¿qué hacían? Los primeros cristianos eran una secta dentro del judaísmo. Y hacían lo mismo que hacían los judíos. Y entonces tenían la primera gran duda. Yo tengo 3 muchachos que están recién nacidos. ¿Qué hago? ¿Los circuncido o ya no los circuncido? Después tengo otra diatriba, es, bueno, nosotros vamos a la sinagoga a rezar y nosotros tenemos que enseñarle a los niños la Torá, porque, bueno, nacimos con estas tradiciones y seguimos lavándonos las manos para comer, no por un tema de higiene, sino por el cumplimiento de una ley establecida en la de Moisés y la de las abluciones, y emprender un poco el comportamiento ordinario que seguía dentro de las tradiciones judías. Bueno, el judío más o menos venía comportándose exactamente igual, solo que incluía en este caso la presencia viva del cumplimiento de una promesa que es Jesucristo. Y entonces paulatinamente, por eso se genera el primer concilio de Jerusalén. Y en ese gran encuentro, Pedro se da cuenta que él como conductor y continuador de esta organización, que es la iglesia, pues tiene bajo su misión y bajo su responsabilidad crear como directrices. Y esas directrices ya empiezan a suscitar grandes problemas y que vamos a ver poquito tiempo después como las herejías, que eran un poco estos pecados. Ustedes saben que el Código de Derecho Canónico habla de 3 grandes pecados. Grandes pecados. La herejía, la apostasía y el cisma. Esos son los 3 grandes pecados de la iglesia. Al menos lo reconoce así
el Código de Derecho Canónico y define en qué se basa cada uno. Pues uno tiene que ver cuando va contra un principio dogmático. O sea, si alguien es herético porque atenta contra las verdades esenciales de la propia fe. Eso es ser herético. Entonces, una persona herética es cuando atentas contra un dogma. Quiere decir, yo soy católico, pero yo no creo en la Santísima Trinidad. Eso es un dogma. Entonces, bueno, el pecado de herejía es uno de los pecados más abominables, porque atentas contra una verdad revelada. Y la apostasía y el cisma, bueno, tienen también cuando yo deniego de mi propia fe. Y por eso muchas veces, y el cisma, cuando no me someto a la obediencia. Tengo mi doctrina, pero yo no me someto a la obediencia ni a la autoridad de la iglesia. No la reconozco con su autoridad. Bueno, los ortodoxos son cismáticos. Bueno, porque hubo un cisma por ahí en el año 1053, 1057, donde no se recibe al Papa como la autoridad suprema precedida en la caridad y por tanto, bueno, tienen la sucesión apostólica, tienen todo lo demás, son cristianos, pero perdieron la dimensión de la obediencia a ellos. Y cuando yo deniego de mi fe, pues soy un apóstata. Hay muchos apóstatas hoy, muchos heréticos y por supuesto una cantidad de cismáticos. Es decir, cuando usted me dice canónicamente en qué posición están los evangélicos, bueno, uno dice, bueno, es que son heréticos, son apóstatas y además son cismáticos. Bueno, pero ya con la herejía ya tienen y completan absolutamente todo. Entonces, después del concilio de Jerusalén, vamos a tener como algunas líneas en esa dirección. ¿Y cuál van a ser esas direcciones? Un poco de lo que se está fraguando en este inicio. Bueno, empiezan un poco las iglesias locales, no tenían el internet ni tenían tampoco las vías de comunicación como las que tenemos ahora. La iglesia empieza a expandirse, esta predicación que va haciendo San Pablo, se pierde conexión con alguna de estas comunidades y empiezan a surgir muchas reflexiones que no tienen nada que ver con el principio ni con la originalidad de lo que se había de transmitir. Y entonces empiezan a generarse estos tres pecados que estarán presentes a lo largo de la predicación del reino y especialmente va a generar grandes dificultades, pero es normal que surjan porque empieza entonces, bueno, María, ¿qué posición tiene dentro de esta fe? ¿Y qué tenemos que hacer los presbíteros, los obispos, el Papa? Recordemos que eso no es así como nosotros que encapsulados nos dieron unas normas, aquí están las normas y a cumplirlas, no. Entonces, ¿por qué Roma y por qué no Jerusalén? Si Jerusalén fue el sitio donde murió el Señor, ¿por qué tiene que ser la primada Roma? Bueno, por el ministerio petrino. ¿Pero qué vale más, el ministerio petrino o donde murió y vivió Jesucristo? Y todas esas cuestionantes van a ser interesantes, porque después de este primer concilio, empezará poco tiempo después a suscitarse lo que hoy nosotros llamamos los padres de la iglesia, que son estos grandes teólogos que empiezan a escribir y empiezan a darle estructura a la propia iglesia. ¿Quiénes se pueden hacer cristianos en el concilio de Jerusalén? Bueno, los convertidos
del judaísmo. Y llegó Pablo y le dijo, pues no, pero Pedro era de mentalidad judía. Pablo era un romano. Pablo era una persona que tenía una visa para moverse en todo el imperio. Y al ser ciudadano romano, era un ciudadano de derechos, tenía derechos y tenía también, por supuesto, obligaciones. Y entonces Pablo dice, pues no, la salvación tiene que ser universal y la salvación no se puede restringir solo a los conversos del judaísmo, sino también del paganismo y los gentiles y los paganos. Todos pueden ser parte de esta nueva realidad y ya no se va a hablar de la circuncisión, sino del bautismo, que es la que nos va a incorporar a esta nueva realidad. Y empiezan pues a reflexionar con muchos escritos, pero no teníamos la imprenta. Y entonces la difusión de todas estas reflexiones iban a ser lentas y en algunos casos manipuladas. Y entonces así se va gestando poco a poco organizacionalmente la iglesia. Fíjense que no es sino hasta el año 140 cuando se empieza a reflexionar el papel que tiene todas estas comunidades fundadas en gran parte del norte de África y que luego se expanden a gran parte de todo el Imperio Romano, que trajo como consecuencia que la iglesia se expandiera de manera muy rápida, gracias a la visión tesonera de Pablo, que era un hombre de unas cualidades inmensas y que a través de escritos, de sus cartas, mantenía en conexión a todas estas comunidades que se estarían fundando en cada una de estas realidades maravillosas. Y fíjense que empieza entonces no solamente la iglesia a multiplicarse, sino a verse como una verdadera amenaza para el imperio. Y empieza a provocarse una cruenta persecución. Hablo de cruenta porque hay derramamiento de sangre contra los cristianos y sus cabezas. Y eso es espantoso. Y en medio de esa dificultad, la iglesia, lejos de desaparecer, se fue robusteciendo. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento que la iglesia se fortalece cuando es perseguida. En cambio, cuando la iglesia es un poco animada, consentida por los regímenes políticos, culturales, bueno, la iglesia se relaja y se convierte en una institución prácticamente en una cueva de pecadores. Porque, bueno, muchas veces el relajo, el bienestar nos genera un poco estas grandes tentaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros por ser seres humanos, pues seres débiles. Y fíjense que en la persecución la iglesia se creció en testimonio, creció en su gran desafío permanente de vivir la comunicación y la expansión del reino de Dios en el mundo. Y esa expansión pues traería pues muchísimas muertes. Basta simplemente con ver todo lo que representó la persecución de los cristianos, abriendo el libro del martirologio. Fueron miles los niños y niñas, hombres y mujeres, a causa de la fe, murieron para testimoniar el ejemplo y la vida de ser seguidores de Jesucristo, de ser auténticos y verdaderos cristianos. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Cosme, Damián. ¿Quiénes fueron estos? Los primeros papas, los primeros sucesores de Pedro. Todos murieron
mártires. Todos prácticamente los quemaron, los crucificaron o les cortaron la cabeza, porque la iglesia era perseguida. Por eso es que Pablo insiste, hay que aspirar a ser obispo, pero ese texto hoy no se aplica en el mundo. Si lo vamos a ver en un contexto de privilegio, de poder, de abundancia. No, ese texto tiene un sentido en el tema de la persecución. Ser obispo era una desgracia. El pobrecito que nombraran obispo sabía ya que tenía muy poco de vida, al menos en este mundo, seguramente toda en la vida eterna. Y eso representaba una muerte terrible, una muerte y una persecución inmediata. Porque ¿qué era lo que hacía el emperador? ¿Quién es el cabecilla? Mátenlo. Y todo el que sea cristiano, mátenlo para que tengan un escarmiento, porque generaban un gran ruido dentro del imperio. Y este ruido tenía mucho que ver con la predicación de la verdad, con la predicación de la justicia, con el perdón, con la misericordia. Todo lo ponían en común. Había un grupo de hombres que se dedicaban al servicio, especialmente a la asistencia de las viudas y de los huérfanos, que eran los diáconos, a través de esto que es el ministerio. Y después los presbíteros, cuando eran ordenados, se multiplicaban para anunciar el mensaje de la salvación, la buena noticia. Los obispos tenían la misión de acompañar a su pueblo, vivían al lado de su pueblo, no vivían en grandes palacios, ni eran terratenientes, ni eran potentados, como tristemente en algún momento de la historia terminaron siendo. Se volvieron tan privilegiados que se les olvidó la misión a la cual habrían sido llamados. Y todo este proceso de martirologio representado en estos primeros 3 siglos fue nefasto, fue terrible, pero hizo que más gente se metiera y lo hiciera por la convicción y a consecuencia de arriesgar la propia vida con tal de vivir esa experiencia maravillosa, que era muy diferente a la que ellos habían de alguna forma recibido. Y eso va a generar pues una gran confrontación y un gran miedo por parte de las autoridades civiles, a tal punto hasta que llega un emperador que era un verdadero carnicero, Diocleciano, y estableció una persecución tan terrible que los ríos de sangre en Roma, de sangre cristiana, era una cosa aberrante. Y los cristianos no sintieron miedo. Los cristianos se organizaron y sobrevivieron a todas las persecuciones. Y lo hicieron en las catacumbas. Bueno, casualmente ayer o antes de ayer, creo que fue ayer, celebramos a San Calixto. Y Calixto fue un pastor maravilloso de Roma, que aún hoy están las catacumbas de San Calixto, que eran estos sitios donde eran cementerios y donde la iglesia celebraba sus sacramentos en las tumbas, en las catacumbas, es decir, en los sótanos, para que pudiesen de alguna manera sobrevivir a toda esta espantosa y terrible persecución. Entonces la iglesia se empieza a configurar y empieza como a autoalimentarse y empieza como a perfilar cuál es nuestra misión en el mundo. ¿Quién hizo la iglesia? Y la iglesia, fíjense que en el siglo XIX, Bultmann, muchos siglos después, dicen en la teología protestante que la iglesia es un invento de los primeros cristianos. Y ellos se inventaron la resurrección de Jesucristo para que la iglesia pudiese tener perdurabilidad a través del tiempo. Bueno, y eso lo hace a través de un método, la desmitologización de la Sagrada Escritura, que fue un gran aporte a la hermenéutica, a la interpretación de los textos bíblicos. Bultmann hizo un gran aporte a la teología bíblica, no porque eso fuese verdad, evidentemente que no, pero puso a los teólogos
a no ejercer el rol de fundamentalistas, porque si fuésemos fundamentalistas, aquí estuviésemos un grupo de mancos, ciegos, pues, mochos por todos lados, eunucos, porque, bueno, imagínense ustedes, si ustedes tendrían que cortarse cada miembro de su cuerpo que peque. Bueno, me imagino que habrá, sobre todo nosotros los hombres, me imagino que habrá un ejército de eunucos y de ciegos, porque nos habrán sacado los ojos, y de sordos, y de mudos, y de mancos, mochos, bueno, llámenlo como les dé la gana. Y fíjense que ahí es donde empieza un poco la iglesia a centralizar todo este proceso reflexivo. La misa, como yo se los dije en días pasados, la misa como ustedes la conocen y como yo la conozco hoy, no, mi amor, eso fue en el siglo XII, XIII, por ahí, que empezó a tener una estructura parecida, pero anteriormente, pues la misa comenzó siendo un gran banquete, una gran comida, donde se leían algunos textos del Antiguo Testamento, se leían algunos profetas, se leían algunas cartas de Pablo, se recordaba la vida de Jesús, y luego entonces cada quien compartía y, bueno, se colocaba en una gran mesa que fuese el centro y el recuerdo de lo que el Señor habría de alguna manera celebrado en el momento antes de morir en la cruz, que era la celebración de la Pascua judía y la celebración de la nueva Pascua, que se concreta, se evidencia en la cruz con su muerte y su triunfante resurrección. Entonces, esos primeros siglos fueron bases, fueron fundamentales. Por eso es que nosotros debemos, mis queridos hermanos, estudiar mucho la patrología y la patrística. Y hablo de patrología y patrística porque una estudia a estos hombres, su vida y su aporte, y la otra estudia sus escritos, la configuración de esos escritos. Y son ellos los que les van a dar, por eso se les llama los padres de la iglesia, porque ellos son los que teológicamente le van a dar argumento y estructura y vida a la propia acción de la iglesia. Y fíjense que yo le decía cuando hablábamos de San Cipriano, San Justiniano, San Ireneo de Lyon, bueno, son ellos los que empiezan a decir, la iglesia de Roma tiene una precedencia en relación, en la caridad, en relación a las otras iglesias locales. No es que son muchas iglesias, la iglesia es una sola, pero hay uno que es el que manda, y ese que manda es el que viene por sucesión expresa de el primer papa, que es Pedro. Y entonces el obispo de Roma tiene una precedencia en la caridad y a él hay que hacerle caso, aún yo siendo obispo de Esmirna o de cualquier sitio, porque el obispo de Roma es donde estuvo Pedro en su último momento, donde murió. Y Roma representa, así como Roma capus mundis es, Roma es cabeza del mundo y del imperio, todos los caminos conducen a Roma. El obispo de Roma no preside en la caridad. Fíjense que hablan de preside en la caridad. ¿Qué significa esto? El obispo de Roma es papa en cuanto que es obispo de Roma. Y digamos, esa responsabilidad atribuida al servicio y a la caridad, no al poder. Yo soy más poderoso que tú porque aquí es donde está el emperador, no, sino porque aquí murió Pedro. Y nuestra iglesia es apostólica, porque los pilares de la iglesia son los apóstoles. Fíjense que ahí estoy dándole un argumento teológico. Y por eso la iglesia es apostólica. Pero además la iglesia es católica.
Y la expresión católica tiene que ver con la universalidad de la salvación. La salvación no se restringe ni a un pueblo, ni a una sola cultura, ni a una sola nación, como pudiésemos nosotros interpretar en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los egipcios. No, niño. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los romanos. No, señor. El pueblo de Dios son los hebreos. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y entonces, en el Nuevo Testamento, ya no es un pueblo, únicamente por una raza o por una cultura específica, sino que hay una llamada universal a la salvación. Y eso es lo que Pablo le argumenta a Pedro, casi que en un tono muy elevado. Algunos intérpretes dicen que casi que se fueron a las manos, porque Pedro y Pablo eran de carácter. Después digamos que se determinó que eso no es del todo cierto, pero vaya usted a saber qué pasó en ese tiempo de manera objetiva. Lo que sí fue es que la tesis de Pablo se impuso frente a la tesis de Pedro, y Pedro aceptó que la fe efectivamente tiene un carácter universal, y permitió Pedro, porque es el que tenía la autoridad, el mando de las llaves conferido por Jesús, y que resaltó al propio Pablo, porque seguramente le habrá dicho: tú podrás tener experiencias mistogogas, místicas, espirituales, de que se te apareció el Señor resucitado y te invitó a dejar de perseguirlo para convertirte en uno de sus más fervorosos seguidores. Pero aquí el que tiene las llaves soy yo. Así que tú te tienes que someter a la decisión que yo tome. Y Pedro entonces se aboca y decide que la fe es universal y por tanto permite que paganos y gentiles puedan de alguna manera formar parte de estas primeras comunidades cristianas. Y aquí empieza entonces el primer gran problemón. ¿Cuál es el primer gran problemón? Que bueno, entre un grupo tienes a un grupo de religiosos que venían del judaísmo, que frecuentaban la sinagoga, que leían la palabra de Dios, que leían y hacían las abluciones, y que hacían y tenían una cantidad enorme de prácticas religiosas. Y después tenías otra banda, otro grupo de personas que no tenían ni la más remota idea de lo que era la religión, que traían costumbres espantosamente paganas. Imagínense ustedes un romano que le diga a Pedro: yo quiero ser cristiano, bautízame. Yo quiero creer perfectamente en Dios. Y de repente, este recién convertido, bueno, entre las prácticas, al ser ciudadano romano, tiene las prácticas y las costumbres romanas. Y dentro del derecho romano habían prácticas que dentro del cristianismo eran absolutamente inadmisibles. Una de esas, ¿me las puede enumerar? ¿Cómo no? Claro que te las voy a enumerar. Era normal que el amo romano tuviese sexo con niños menores de edad. Eso no se consideraba algo malo. Imagínense ustedes un ciudadano romano que trae prácticas que para el cristianismo son inadmisibles, tener que empezar a decirle: mira, mi amor, aquí no, ya va, espérate un momentico. O tener sexo con la esclava era una cosa normal, o sencillamente que el esclavo, que era de color negro, o sencillamente era un esclavo,
porque era un pagano y sometido a la esclavitud, se convertía al cristianismo. Mijito, eso generó un escándalo. Pero ¿cómo que en esta iglesia reciben a los señores y a los esclavos? Y dentro de la iglesia no hay esclavos ni señores, sino que todo el mundo son iguales. Ahí empieza a tener, bueno, la sanpablera, como algunos le decimos. Y por eso es que San Pablo empieza a pegar gritos y le empieza a decir, mira, mijito, por allá, dejen de fornicar, dejen de robar, dejen de ser tan sinvergüenza. Y empieza a hablar de la pureza y porque empezaba a ver que esas comunidades cristianas pues traían todos los vicios, los paganos sobre todo, que venían de unas prácticas espantosas, pero los judíos no se salvaban. Los judíos eran otros rolos de vivos, sobre todo con el poder, con el dinero. Entonces, esa es la iglesia que los padres les toca enfrentar y cómo organizar. Y empiezan a suscitarse reflexiones. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Entonces Jesucristo no es Dios, porque Dios es el que lo trajo al mundo, que es perfecto. Pero Jesucristo es un gran profeta y es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no termina siendo Dios, es el Hijo de Dios. No, ya va. Claro que sí. Porque entonces... Y después siguen las reflexiones, eso no termina allí. Y ahí vamos a ver un poco todo lo que son las herejías de los primeros siglos, que por eso quiero que lean bastante. Empieza el arrianismo, lo que el obispo Arrio empieza a determinar, el monofisitismo y muchas otras herejías que yo no quisiera enumerar porque no es una clase de historia de la iglesia. Por tanto, es eclesiología. Todo esto empieza a traer grandes problemas. Y los padres de la iglesia empiezan como a poner orden a todo este desorden especulativo que se va suscitando, muy especialmente en una iglesia además que está terriblemente perseguida, en una iglesia que empieza a tener miles de dificultades. Así como que les decía, bueno, imagínense ustedes, ¿por qué la iglesia tuvo tanto éxito en esos primeros siglos? Bueno, porque no tenían la concepción que tenían los judíos. No, mi amor, tú no puedes ser judío, tú no puedes ser de este grupo, tú no eres del pueblo de Israel, porque tú eres pagano, tú eres gentil. Y para ser judío se tiene que nacer, tienes que tener vientre, tu mamá tiene que ser judía. Y entonces, si no, no puedes ser parte de este pueblo, de su heredad. Y entonces venían de repente los negros, los amarillos, venían los ricos, los pobres, los esclavos, los esclavos. ¿Los esclavos podían formar parte del pueblo judío? No, para nada. Fue un pueblo esclavo, pero no. Los señores y los esclavos pueden, sí pueden. Y sobre todo después, la nota que rebasó el vaso. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Y entonces las mujeres no eran colocadas en sitios aparte, sino que las mujeres tenían voz y voto y participaban con gran entusiasmo. Pero además, lo que maravilló a todo el mundo era que si Teresita era la más rica del grupo, Teresita agarraba y ponía todo en la comunidad. Y a lo mejor Ángela, que era la que tenía más limitaciones, bueno, ella comía a costilla de Teresita por el acto de la caridad, del poner en común todo. Y eso, miren, eso fue muy apetecible. Eso fue... por favor, apáguenme el Manasés, apaga el sonido este. Estoy aquí gastando saliva. Ok. Manasés y Surima. Entonces, está muy bien. Fíjense que aquí se genera entonces todo un proceso bien interesante. Mira, uno lee los padres de la iglesia y uno dice, caramba, qué cosa tan fascinante sobre la iglesia. Ahí se perfila cuál es la misión,
que tiene el obispo. Ahí se perfila cuál es la misión que tienen. Cuando uno lee el Pastor de Hermas, cuando uno lee la Didaché, cuando uno empieza a leer todos estos textos que forman parte de los primeros siglos, uno dice, wow, qué reto inmenso tenía la iglesia en organizarse. ¿Y por qué logró tener tanto éxito? Y después lo vamos a ver, después de una terrible y dura persecución, pues la iglesia incluso puso, mire señor, para ser católico, Eddie, usted se tiene que aprender esta oración y la tiene que cumplir. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en lo invisible. Y así, en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El credo nos lo dice resumidito todo lo que debemos creer los cristianos. De hecho, cuando yo tomo una parroquia o el obispo toma una diócesis, ¿qué hace? Léame el credo. Rece el credo en voz alta. Récelo. Para que no se le olvide, para que no se me vuelva ni cismático, ni herético, ni apóstata. Dígamelo. Crea en eso. Eso es el credo. Y todos los domingos creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo, de la tierra, visible. Pareciera que abre la boca, articula, habla perfecto. Recuerda lo que estás diciendo. Eso es el credo los domingos. Los domingos es que la iglesia te prensa. Miren, Julio, dígame, comprométete. Eso es cuando el marido le dice a la esposa, ven acá, mi amor, ven acá. Están comiendo el domingo, ven acá. Dime, por favor, que me quieres. Yo te amo a ti. Repíteme las palabras del matrimonio. Déjeme decirle que yo se las haría. Menos mal que no estoy casado, porque Dios no le da cacho burro, gracias a Dios. Pero le mandaría a agarrar el texto. Mira, léeme ahí cuando me empiezan a pegar gritos o a mandar demasiado o empiece como que la cosa ya a obstinarme. Mi amor, ven acá, siéntate ahí. Léeme la promesa que te hizo el cura ahí contigo y conmigo. Lee. Yo, fulanita de tal, te amo a ti, fulanito de tal, y prometo serte fiel en la verdad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida. ¿Y por qué, Carrizo, hoy me estás maltratando? ¿O le caíste a Jacob al cura? Entonces, el credo es para recordarnos que somos parte de una iglesia y que tenemos unos principios que no podemos negociar ni dudar. Son principios dogmáticos. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, son todos estos concilios, los vamos a ver rápidamente. Creo que ya en la cuarta sesión vamos a ver un poco la historia de los concilios rápidamente y nos vamos a dar cuenta que la iglesia se va configurando. María, pero dime una cosa, ¿qué papel? ¿Y María qué Carrizo es aquí? Bueno, la madre de Jesús. Ajá. Y solamente eso. Bueno, no, María es pobrecita. Esa pobre mujer vivió horrores. Y además de eso, tuvo que vivir la muerte de su hijo. Y entonces, bueno, ¿qué papel juega María? Bueno, los padres conciliares en un concilio, María viene siendo reconocida como la madre de Dios y como la madre de todos los hombres. Y hay un argumento bíblico que justifica y que le da, digamos, una fuerza dentro de esta organización naciente y que empieza a desarrollarse una espiritualidad mariana. Pero la espiritualidad mariana adviene mucho tiempo después. Eso no significa que en los primeros siglos María estaba como engavetada. Claro que no, porque María siempre era recordada en todas las liturgias. Bueno, recordemos a María. Imagínense por el año 50. María, que yo la conocí, que fue la que tuvo a Jesús.
nuestro Salvador, nuestro ungido, nuestro Mesías. Y entonces María será la madre de Dios, pero ella era humana, o sea, Jesús era Dios, pero si Jesús tenía sangre, comía, tenía hambre y dormía y roncaba y hacía sus necesidades como cualquier ser humano. Entonces será una apariencia de Dios, será una apariencia de hombre. ¿Quién muere en la cruz? ¿El hombre o Dios? ¿Qué porcentaje es el que muere en la cruz? ¿Es 50% hombre y 50% Dios? Ese es un examen, por cierto, de una pregunta capciosa, malintencionada, de un examen que me hicieron cuando estaba en y gracias a Dios no me peleé, ¿no? 100% hombre y 100% Dios. No es que sea una ñanguita, una cosa ahí como mitad y mitad. No, no, no. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, la iglesia empieza a configurarse así. Y fíjense que eso es tan maravilloso, que los concilios, los aportes de los padres de la iglesia, ya les nombré algunos: Cipriano, San Ireneo de León, Orígenes, San Policarpo, y tantos otros más, pues van a darle estructura de organización y de solidez de todo el componente doctrinal de esa institución que poco a poco se va expandiendo pese a la terrible y espantosa persecución originada por casi todos los emperadores, hasta que llegó un emperador, Justiniano, y con el edicto de Milán en el año 311, fíjense ustedes, 300 años después, o 270 años después, la iglesia por fin deja de ser perseguida. Pero eso no significa de que era aplaudida, sino que, bueno, ya no vamos a matar más cristianos, ya nos cansamos. Esta carnicería se acabó. Y Justiniano, su mamá, que era cristiana, Santa Elena, llegó a ser considerada santa. No me pregunten mucho si hizo milagros, yo espero y me imagino que sí. Pero Elena propicia la conversión del emperador y además no solamente propicia, sino hace que cese la persecución. Pero fue Teodosio II en el año 384 cuando no solo deja de perseguir a la iglesia, que ya la iglesia era libre, tuvieron 70 años libres, sino que ahora para ser ciudadano romano había que hacerse cristiano. Por tanto, te tenías que bautizar a juro. Y si no te bautizabas, perdías automáticamente la ciudadanía romana. Por tanto, todo el mundo quería bautizarse porque ese era el elemento para ser ciudadano romano, ser bautizado, con Teodosio II en el año 384. Y ahí empieza la desgracia. Y digo la desgracia porque empezó la relajación, la iglesia ya no es perseguida, ahora es la iglesia la que persigue, y empezamos a adentrarnos luego a otra, no había terminado de recuperarse, cuando ya en el siglo VII los musulmanes acaban con toda la iglesia del norte de África. Quedó exterminada. Bueno, porque había que cortarle la cabeza. Ahí donde hubiese un cristiano, había que cortarle la cabeza. Y quedaron acéfalas. Ustedes han escuchado a los obispos auxiliares, ¿verdad? Ustedes saben que los obispos auxiliares tienen nombre de diócesis. No hay obispo sin territorio. Entonces dice, obispo de Esmirna. Y resulta ser que Esmirna fue una diócesis del siglo II, pero cuando pasó el profeta Mahoma y sus seguidores, acabaron de alguna manera, el Islam acabó con todas estas iglesias y prácticamente se instaura esta visión religiosa y el Islam prácticamente domina
toda África gracias a esa, digamos, guerra contra los cristianos que terminó exterminando. Tristemente, espantosamente, y fue a la fuerza, fue con sangre. Y bueno, sencillamente eso haría que la iglesia se fuera, migrara. Era imposible penetrar esos territorios porque costaba la vida, pero era imposible lograr llegar, y hasta que la iglesia nuevamente se fortalece y empieza una persecución contra la barbarie, contra aquello que no fuese, que fuese contrario a la propia fe. Y bueno, después llegamos al colmo de la Inquisición. Fíjense, en algún momento la iglesia es perseguida, en otro momento la iglesia se convierte en perseguidora. Una cosa nefasta, porque la iglesia no puede perder jamás su centralidad. Creo que vivimos los mejores tiempos, sin duda, de la historia de la iglesia, y eso ha tenido que recorrer 21 siglos para tener este proceso, digamos, de autoconstrucción. Oye, yo siento ruido. Entonces, para nosotros es importante que... Padre, usted puede silenciarnos a todos, acá quiera. Yo los puedo silenciar, ¿verdad? Sí, usted puede silenciar. No es la idea, porque la idea es que cada uno de ustedes se silencie. Bueno, ya silencié a uno que tenía allí una bulla. Bueno, entonces fíjense que para mí es importante que nosotros establezcamos y empecemos a conocer mucho de la historia de la iglesia, porque esos elementos de la historia de la iglesia nos van a ayudar enormemente a vivir todo el proceso evolutivo de esta autoconciencia de lo que es la iglesia a través del tiempo. Y eso creo que sin duda es un elemento apasionante, que para nosotros es esencialmente importante. Bueno, entonces la pregunta inicial: Jesús tuvo como intención establecer un reino de justicia y de paz, es decir, una especie de religión universal que estuviese anclada en un anuncio lleno de esperanza, rompiendo las ataduras de la muerte. Es intencional por parte de Jesús crear esta institución. Bueno, el mandato petrino, el ministerio petrino, que funge de principio de unidad de la iglesia. Tú eres Pedro, le cambió el nombre a Simón, tú eres roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Bueno, ahí tienes un elemento muy importante. ¿Por qué Roma y no Jerusalén para argumentar? La iglesia es apostólica y la iglesia es universal. Eso significa ser católico. Por tanto, no podemos ser sectaristas ni exclusivistas, sino que debemos tener e involucrar y llamar a todos para que se salven. Y fíjense que la iglesia tiene como misión permanecer unida pese a las herejías, los cismas y la apostasía. La iglesia tiene 21 siglos. Continúa siendo una e indivisible. Y fíjense cómo se ha estructurado muy bien teológicamente. Cómo cada iglesia local es un reflejo de la iglesia universal. Tienen un pastor, tienen un presbiterio, tienen unos miembros que son todos los bautizados y configurados en esa misión maravillosa que adquirimos en el sacramento del bautismo. Y allí nos vamos a dar cuenta de este maravilloso llamado que Dios nos hace a configurarnos en esta realidad extraordinaria. Bueno, hoy he hablado más de la cuenta porque a mí este tema me apasiona mucho
pero yo quería en esta síntesis muy, pero muy rápida, ustedes puedan un poco prefigurar cómo es el entorno del Nuevo Testamento y pasar un poco a estos primeros tiempos, que seguramente ya en el cuarto encuentro vamos a profundizar de una manera un poco más específica. Pero me interesa enormemente entonces escuchar qué cosas hicieron e investigaron. Por favor, le doy la palabra libremente a las 4 personas que me faltaron en la vez pasada porque participaran. Entonces son ustedes los que van a iniciar esta reflexión. Adelante. Bueno, quería comenzar yo, Bartolomé León. Un saludo, padre, contento y apasionado con ese relato que usted nos está haciendo. Yo la primera sesión no me fue posible conectarme, por lo tanto quisiera presentarme. Primero pidiendo disculpas porque no tengo cámara. En algún momento buscaré alguna para que nos podamos ver. Pero bueno, yo soy Bartolomé León Espejo, caraqueño. Vivo en Guarenas desde los 6 años. Y estoy casado desde hace 33 años. Tengo 4 hijos ya mayores. Y en este momento mi nido está vacío. Mis hijos están fuera. Tengo 3 en España y 1 en Perú. Soy docente, jubilosamente jubilado desde el año 2014, después de 31 años de servicio. Junto con mi esposa tenemos un compromiso parroquial y diocesano. Yo soy de la diócesis de Guarenas. Y participamos pues de la pastoral parroquial y diocesana. Tengo el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión en la parroquia donde hago vida. Y tengo muchos deseos de aprender, de dar razones de mi fe. Y por eso me interesé en inscribirme en el ITER para estudiar teología. Y ya con este semestre ya sería el 4º semestre de estudios de teología. Le escribí a usted por el privado diciéndole algunas cosas. Yo he comenzado con mal pie este semestre porque yo recibí la segunda dosis de la vacuna rusa el 30 de septiembre y desde ese momento hasta ahora no estoy bien. Una secuela allí, producto de la vacuna. Y no solamente yo, sino también mi esposa, mi madre. Entonces estamos en esa realidad. Por supuesto que eso no es excusa para no estar al día con mi trabajo. Sin embargo... No, claro que sí es excusa, por supuesto que es una excusa y además muy válida. No te pongas tampoco así, somos seres humanos y evidentemente lamento mucho esto lo de la vacuna, pero bueno, esperemos que pronto esté mejor y en el ritmo que puedas, pues tratas yo trataré en la medida de lo posible de entenderlo. Lo importante es que, bueno, si estamos en condiciones de participar de la materia, bendito sea Dios. Si no estamos en condiciones y yo puedo ayudar en algo y es una cosa transitoria, pues también, es decir, somos todos seres humanos. Lo importante es que aprovechemos esta gran oportunidad que Dios, la vida y las propias circunstancias nos está brindando. Esto es un posgrado que inicialmente es presencial y que gracias a la terrible desgracia de la pandemia se convirtió en una experiencia virtual donde uno ahorra tiempo por la cantidad de los desplazamientos. Es decir, yo estoy pensando ahorita en algunas de ustedes por la distancia geográfica. Hay gente de los Andes, hay gente de Mérida, hay gente en República Dominicana y en otros sitios que probablemente se le hubiese hecho por allá a la hermanita en San Cristóbal,
se le hubiese hecho imposible participar, pues, o frecuentar un posgrado de esta naturaleza. Bueno, ya de por sí es un privilegio enorme para ustedes por el costo que esto acarrea en sus bolsillos, que no debe ser nada fácil. Pero bueno, yo los invito, si ya iniciaron esto, no permitan abandonarlo. Es decir, logren sus objetivos finales, aunque tengan que un poco arañar, ir con dificultad. Pero lo importante es que terminemos lo que un día iniciamos, salvo que se presenten pues circunstancias un poco de índole mayor. Pues yo te doy la bienvenida, Bartolomé. Gracias, padre, gracias. Y sin embargo, yo hice mi trabajo, quería comentarle que precisamente por esta situación me es muy difícil leer los PDFs en la pantalla del PC, y entonces yo tengo en físico un material estupendo de cuando la misión permanente, que tiene los grandes temas de hombre, Jesucristo, iglesia, que es mucho más fácil a mí manejar el físico. Y entonces, en vista de que no pude leer ninguno de esta bibliografía que usted me mandó, entonces he tratado de sacar de estos textos para estar al día pues, con la exigencia de la asignatura. Entonces hice mi primer resumen de la prefiguración veterotestamentaria de la iglesia, donde allí pues digo que en el Antiguo Testamento se prefigura lo que es la iglesia hoy. Y para esta clase también tuve la oportunidad de hacer mi resumen, que ya se lo mandé el miércoles, que también digo algunas cosas allí, pero le repito que no me ha sido muy difícil leer la bibliografía PDF que ha mandado. Sin embargo, ahí espero ver, me gustaría un feedback para ver si voy bien o si la estoy pifiando. Claro, claro. ¿Qué pasa con la misión permanente? La misión permanente escogió unos textos muy buenos, pero nosotros estamos a nivel de posgrado. Es decir, tenemos que ir un poco más allá. Y a mí me interesa sobremanera, no quisiera tardarme mucho sobre esto porque tengo que dar el pase, las clases son chiquiticas y generalmente no alcanzo digamos, no me puedo centrar un poco en tu caso especial, pero la única sugerencia que te puedo hacer es, más allá de lo que te estoy propiciando, no sé cómo ayudarte. Ojalá que alguien te pueda prestar, por lo menos en tus clases presenciales, que tú puedas tener una conexión en algún sitio de mejor internet y un equipo que te permita tener la posibilidad de vernos. Ahí se escapa un poco de mis manos, aunque uno siempre tiene algún amigo y algún conocido que pudiésemos de alguna manera que nos facilite pues esta posibilidad, porque la herramienta para nosotros esencial es esta. Es decir, si no tenemos un computador o un equipo mínimo para podernos relacionar y un internet mínimo para poder de alguna manera darle seguimiento a esto, pues bueno, ya ahí las cosas se nos escapa de las manos. Es decir, ya hay como una facilidad de que esto se reciba vía online. Y sobre todo, yo no tengo por qué enviarles vía PDF nada, sino son ustedes los que tienen que ir a buscar en su biblioteca respectiva. Es un curso de posgrado, no es un curso de catecismo. Entonces, de alguna forma, yo necesito que ustedes conozcan los textos y sobre todo los autores que de alguna manera hablan de lo que hoy nos estamos refiriendo. Y para mí eso es esencial. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, Darwin, háblame un poco de la eclesiología de los textos del cardenal Ratzinger y Auer, que habla en un texto de la Chiesa, de la iglesia. Pero yo quisiera que son 400 páginas, yo quiero que me lo tienen que leer, porque definitivamente la eclesiología que yo les quiero dar es una eclesiología, digamos, donde estoy hablándole a un grupo de profesionales, de muy buenos profesionales que son todos y cada uno de ustedes, y que quisiera que
el argumento que después termine esta materia, bueno, ustedes lo puedan aplicar en su vida particular. Eso es un poco. Entonces, PDF hay que leerlos, hay que leerlos, hay que leerlos y hay que leerlos. Que no tienes manera como verlos, se me escapa de las manos. Quisiera ayudarte No, enormemente. sí lo tengo. Lo que he estado fatigado con esta recuperación de la... Claro, por eso te dije al principio, vete despacio, no te preocupes y verás que poco a poco te irás recuperando. Yo espero y aspiro que yo eso trataré siempre como de entenderlo, pues, ¿no? Yo sé que, y además eso es así, más bien eres un sobreviviente, porque, bueno, ayer me tocó participar de un entierro de un querido hermano, el padre Alexander Mendoza. Bueno, no logró sobrevivir al COVID, falleció y bueno, ya hay 41 sacerdotes en Venezuela, 41 sacerdotes fallecidos por COVID, 41. Y además de eso hay 3 obispos y un cardenal fallecidos por COVID. O sea, tenemos, hay diócesis, la diócesis, por ejemplo, del Caroní tiene 4 sacerdotes diocesanos y 7 sacerdotes religiosos, 11 sacerdotes. Imagínense 41 curas en Venezuela con la escasez que tenemos, que murieron de una manera estúpida, o sea, una cosa que uno dice, Dios mío, ¿cómo se murió toda esta gente? O sea, y por un virus. Y el cardenal Urosa, que estaba estupendamente bien, y bueno, esto me dio ligero, al día siguiente me dio ligero. No, está entubado. ¿Cómo que está entubado? Sí, no, se murió, no aguantó. Entonces, bueno, 41 curas sería una diócesis grandísima en Venezuela. Y lamentablemente está pasando una situación bien dura. Bartolomé, te deseo pronta y absoluta mejora y vete un poco, digamos, recuperando, y en la medida en que te vas recuperando, pues vas rindiendo. Si sientes que eso es demasiado, pues házmelo saber, yo trataré de entender, pero definitivamente tenemos que continuar. Y yo creo que eso es un tema bien importante. Gracias, padre. Otra cosa, Eddie, ¿qué preparaste en el día de hoy? Padre, yo le escribí. Ah, tú eres el que me escribiste, perdón. Sí. Adelante. Julio, ¿preparaste? ¿Tú me escribiste, Julio? No le escribí, pero sí preparé. Bueno, mejor. Entonces, maravilloso. Okay. Dime, Julio. Bueno, sencillito, para darle chance a mis compañeros una síntesis. ¿Cómo se llama? Una síntesis, la parte de tesis y antítesis. Comencé con una tesis, que es que efectivamente hay elementos en las Sagradas Escrituras que corroboran que Cristo sí tenía pensado fundar la iglesia. Lo divido en 3 elementos. El primero es institucionalización de la Eucaristía. Cito a Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25, igual a Lucas y a Mateo. También coloco una cita de Pellitero que sustenta estas cuestiones. El segundo elemento en esta tesis fue que Jesús les otorgó potestad y autoritas a los apóstoles para así llevar la palabra a lo largo de varias comunidades en las que se pudieran. Igual cito a Mateo 18, capítulo 18, versículo 18 al 20, y lo ratifica también en Mateo 20, del capítulo 28 a los versículos 18 y 20. Y el último elemento de esta tesis, que ratifica esta tesis, es la intencionalidad de Jesús en establecer la iglesia con carácter petrino. Esto lo vemos en Mateo, como ya lo sabemos mucho, en Mateo capítulo 16 al capítulo 18-19. Por lo tanto, estos 3 elementos sustentan la tesis de que efectivamente Jesús quiso crear la iglesia. Ahora bien, hay una antítesis, que es la que me pregunto. ¿Por qué si existen todas estas pruebas, hay corrientes de la filosofía y la teología que quieren decir argumentar lo contrario? Bueno, yo lo que veo es que la iglesia es una institución, y como en toda institución hay fuerzas centrífugas. Es una institución humana, a pesar de su carácter de santidad. Y entre esas fuerzas centrífugas derivadas de la heterodoxia, de la pluralidad de cantidad de personas que hay dentro de la iglesia, vemos con fuerza el surgimiento de movimientos liberales dentro y fuera de la iglesia,
con mitad del siglo XIX, que utilizan la razón y la lógica para argumentar, crear silogismos y aforismos que atenten contra la teoría de que, o la realidad de que Jesús fundó la iglesia. En eso me voy con la cita de Pellitero, las teorías de Scheider y von Harnack, sobre que básicamente la iglesia tiene un carácter espiritualista, básicamente, y cierra con que de paso es individualista. No había ninguna intención de crearla por parte de Jesús. También las visiones de Schweitzer y Lois sobre que la iglesia es más bien una pantalla que impide llegar realmente a Jesús. De ahí la cita de que Jesús anunció el reino y lo que llegó fue la iglesia. Bueno, con esta tesis y antítesis creo la tesis que es que podemos concluir que la iglesia es un hecho material y espiritual intencionalmente fundado por Jesús, que brinda la estructura de perfeccionamiento en espera del reino de Dios, en su plenitud, porque ya somos una iglesia peregrina hacia la plenitud. Conforma el cuerpo místico de Cristo y pueblo de Dios, al unificar a laicos y clero en un solo sistema, en comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, a pesar del surgimiento de fuerzas centrífugas que derivan de la pluralidad del pensamiento heterodoxo de las personas que la conforman. Ahí me faltó aclarar una cosita más, que también de los que están fuera de la iglesia. Básicamente eso es la tesis de hoy. Espero que sea de utilidad y la podamos complementar con otros compañeros. Muy bien, gracias. A Quisiera escuchar a Darwin Arroyo. Buenas tardes, padre, y a todos mis compañeros. La semana pasada no tuve la ocasión de saludarles y de medio presentarme. Soy de Barquisimeto, pero ahorita estoy viviendo en Miranda, en Parque Cáiz. Voy a dar inicio a la explicación. Usé de referencia la Biblia de Jerusalén, Joseph Ratzinger, El Nuevo Pueblo de Dios, Ramiro Pellitero, Eclesiología. Para comprender cómo nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, hay que resaltar varios momentos claves prepascuales y pospascuales. En primera instancia, hay varios actos fundacionales. El primero que resalto es la elección de los 12. Marcos 3, 13, 14, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Posteriormente citó a Ratzinger, en el cual él menciona que el número 12 es más que casual, ya que Israel es considerado por las 12 tribus, considerando las 12 tribus que esperaba esa era mesiánica de salvación y demás. Además menciono que estos 12 recibieron una formación especial, es decir, más íntima, normalmente aislados de la muchedumbre que los seguían. Y aquí cito Marcos 10, 32, donde Jesús aparta a los 12 para explicarle un poco mejor lo que mencionaba en público. En este sentido, los preparaba para la misión que les sería encomendada. Además, mencionó la autoridad que se les fue otorgando. De lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, Mateo 18, 18. Y dentro de los 12 también es muy importante mencionar y destacar la primacía de Pedro, Mateo 16, 18. Ahora bien, Jesús estaba estableciendo las bases del nuevo pueblo de Israel. Esto se manifestó de forma muy especial el día de la última cena. Por acá también cito a Ratzinger, porque solo con la cena de Jesús a su futura comunidad les dio un punto específico de apoyo, un acontecimiento aparte que solo a ella le conviene. La destaca de manera inconfundible de toda comunidad religiosa y la reúne con sus miembros y con su Señor para formar una nueva comunidad. Y bueno, tras la resurrección, le asigna a los apóstoles la misión de anunciar a todo el mundo la universalidad de llevar la buena noticia. Además, les sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les otorga la autoridad de perdonar pecados, confirma el primado de Pedro.
en Juan 21, 15, 17, y luego asciende al cielo. Sin embargo, al ascender al cielo, no los deja desasistidos. La iglesia recibe el Espíritu Santo, aquí tomada de Hechos 1, capítulo 1 del versículo 1 al 13. Y en conclusión, determinar un único momento fundacional de la iglesia no es posible. Y aquí cito a Pelitero, en el cual menciona: la idea central es que la iglesia nace del misterio mismo de Cristo. La iglesia se origina con la encarnación, se concreta en el misterio pascual y se culmina en Pentecostés, comenzando visiblemente la andadura. Cristo no funda la iglesia en un momento o con un documento determinado. Bueno, muchas gracias. Bueno, te salvaste, Darwin, porque la última frase es lo que quería que dijeras como la primera y esencial frase. Entonces, así tal cual sucede. ¿Hay un documento o hay un texto que diga cómo funda la iglesia Jesucristo? ¿Sí o no? Emilio, que está cerrado. Emilio. Aquí estoy. Yo pensé que te habías ido. No. No, padre, no hay un documento a lo largo, como han dicho los compañeros, a lo largo de todas las escrituras y episodios que plantean de alguna manera lo que sería la misión de la iglesia, el envío de los apóstoles, la misión de Pedro, cuando sopla sobre ellos el Espíritu Santo y le manda a bautizar a todos los hombres, cuando dice que los poderes del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, que es cuando le encomienda a Pedro, pero no hay un documento como tal que diga aquí fundamos una iglesia. Sin embargo, a pesar de que no hay un documento, hay un detalle interesante que nuestro Señor en el capítulo 13, 14 y 15 del Evangelio según San Juan, Él le promete la asistencia del Espíritu Santo que los llevará a comprender la verdad. Es decir, muchas cosas los apóstoles no comprendieron, incluso hasta la resurrección de nuestro Señor, y Él les prometió que el Espíritu Santo los llevaría a esa verdad. Por eso también se dice que la revelación termina con la muerte del último apóstol. ¿Y qué pasó con los apóstoles después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues ellos continuaron el camino bajo la guía de Pedro, que eso se evidencia en los Hechos de los Apóstoles, y de alguna manera, con esa asistencia del Espíritu Santo, dieron forma a lo que se conoció en su momento como la iglesia primitiva. Es decir, la misma asistencia del Espíritu Santo llevó a que estos hombres sencillos, hombres humildes, pudieran dar inicio a esta iglesia que está más de 2000 años, ¿no? Entonces no hay un documento fundacional, pero los discípulos iban a contar con la asistencia del Espíritu Santo que permitió que se le diera forma a la iglesia. Evidentemente, en sus inicios, no, como toda fundación, lo podemos llevar a cualquier congregación, a cualquier orden religiosa, en sus inicios, cuando son pocas personas, tiene una estructura muy simple, muy sencilla, y a medida que se va engrandeciendo en cantidad de personas, amerita una estructura un poco diferente a como es lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, la iglesia de hoy no se parece mucho, digamos, en estructura a lo que era la iglesia primitiva. Lo digo porque muchas veces se dice, bueno, pero es que si al inicio era así, porque ahora es de otra manera. Bueno, porque ha crecido, se requiere más organización. Por cierto, hay algo que en su momento condenaba Pío XII, que él llamaba el arqueologismo, ¿no? Y él hablaba del arqueologismo como pretender que las formas primitivas de la iglesia se mantuvieran en la actualidad y que a veces se desechaba lo que tenemos actualmente en la iglesia acudiendo a esas formas primitivas, ¿no? Entonces, claro, contó con la asistencia del Espíritu Santo, los apóstoles dieron forma a la iglesia y le echaron a andar. De manera que una vez que los apóstoles ya no estaban, ya la iglesia estaba formada. Muy bien, maravilloso. Estela Camargo. Aquí estoy, padre. Bienvenida, madre. Cuéntemelo. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios. A ver, padre. Disculpe, pero es que mis hermanitas acabaron de llegar y me distraen un poco. Maravilloso. Es que esa es la desgracia de las cámaras cerradas. No hay problema. Ay, Bueno, ¿qué ya. preparaste para el día de hoy?
Sí, padre, ya le indico. Ok. La predicación de Jesús. La predicación de Jesús y la comunidad mesiánica. Bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús habla a sus elegidos, a la comunidad mesiánica, cuya nueva alianza va él a fundar con su sangre. Esta es mi sangre de la alianza, nos dice en Mateo 26:26. Y lo anuncia con la llegada del reino de Dios, Mateo 4:17, donde se prefigura una iglesia como nuevo pueblo de Dios, anticipando a la iglesia celestial, el reino mesiánico. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, Mateo 13:43. Jesús entrega al Padre los elegidos salvados por él. Yo tomé, me gustó mucho una lectura que encontré del CELAM, nos dice, entonces, de la iglesia como un lugar de reunión de los llamados, pero no es todavía aquella comunidad consumada que participa del reino futuro, sino la congregación de los llamados al reino que se preparan a él. Jesús primero convoca, elige a unos pocos y luego se le van sumando, atraídos por su predicación. Es la concentración, la reunión en torno a la persona de Jesús que hace a la iglesia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. No se trata entonces de una institución terrena, pues ya después de la partida de Jesús, esta iglesia, este pueblo, a la luz de la Pascua, continúa con más fuerza, reunido en torno al mensaje de Jesús. Y por otro lado, también a lo largo de la vida pública de Jesús se observa cómo convoca a todos. No hace distinción, todos tienen oportunidad de ser salvados, de formar parte del reino de Dios. Jesús no pretendía formar una comunidad particular restringida de la cual fuesen excluidos los pecadores. Por el contrario, Jesús tenía conciencia de haber sido enviado para llamar a los pecadores. Consciente de la necesidad de su muerte después del rechazo de la propia persona y del propio mensaje, Jesús comunica al grupo de los discípulos de fieles en este punto donde sus apóstoles, los más cercanos a Jesús, tienen la misión de continuar con la obra que él inició. Ellos son los elegidos para acompañar, guiar y pastorear al pueblo de Dios. Más o menos lo entendí solamente desde este punto de vista, porque obviamente es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, es más así como esa comunidad de elegidos que empezó con Jesús y que luego se fue fortaleciendo con el mensaje de él en torno al mensaje de Jesús, más que una institución. O sea, lo vi desde ese punto de vista, más como una comunidad de discípulos, de seguidores de Jesús. Muy bien, muy bien. Ese es el tema. Fíjense que el proceso es largo de autocomprensión de la propia iglesia. Ya la próxima clase vamos a hablar la iglesia en el Nuevo Testamento y entonces vamos a empezar a ver comunidades que se van organizando. Tarea para la próxima clase. Fíjense, es fundamental que me lean todos los Hechos de los Apóstoles. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos. Eso para mí es fundamental. Y me van a hacer un resumen, no caletre, sino un poco cómo es la iglesia en el Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles. Eso es un poco el trabajo que van a hacer por escrito. Pero además me van a estudiar la iglesia según San Juan, la iglesia según San Pablo y la iglesia según Pedro. ¿Por qué no le dice San Pedro? Bueno, San Pedro, claro que sí. San Pedro, San Pablo, San Juan o Pedro, Pablo y Juan.
Entonces, Por estudiar, o sea, que hacia dónde debemos dirigir nuestro... tienen que leer un poco. San Juan habla de la iglesia. ¿Cómo habla de la iglesia? ¿Cómo es la iglesia en San Juan? ¿Cómo es la iglesia que tiene Pedro? ¿Cuáles son? Bueno, hay que leer la carta de Pedro, ¿no? Padre, cuando vamos a hablar de la iglesia de San Juan, podemos referirnos a las epístolas de San Juan, la primera, la segunda y la tercera. Claro. Y de San Pablo igualmente, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las notas características de la iglesia que tienen estos tres personajes del Nuevo Testamento? Pero fundamental que todos lean el libro de los Hechos de los Apóstoles completo. Y yo me doy cuenta inmediatamente si lo leyeron, para que sepan. Padre, Eso en primer lugar es para la próxima clase. Luego, entonces empezamos a estudiar y ya vamos a, digamos, a tener mucho contenido y mucha lectura, y necesito que lean bastante, porque les voy a mandar un poco a leer sobre los concilios. Hay que leer mucho sobre los primeros concilios, hay que leer sobre patrología, y hay que leer muchísimo sobre patrología, y hay que leer sobre todo algunas obras que ya creo que se los dije ahorita al inicio de esta clase, como son El Pastor de Hermas, la Didache, que son obras esencialmente que tenemos que manejar y tenemos que leer. Un poco para tener un criterio fresco, profundo, maravilloso de lo que es realmente la iglesia y cómo a través del tiempo ella se va desarrollando. Entonces, por favor, no me vayan a acumular la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es esencial. Si queremos conocer la iglesia del Nuevo Testamento, tenemos que conocer lo que el autor de los Hechos de los Apóstoles nos está desarrollando como mensaje inicial, pues, ¿no? Y que creo que ahí vamos a ver un poco algunos elementos que son formidables, extraordinarios, y que la iglesia siempre está recurrentemente revisando, pues, porque nuestra fuente documental por excelencia es la Sagrada Escritura. Esa es nuestra fuente, y allí siempre tenemos que estar mirándola, porque siempre hay cosas nuevas que nos está comunicando, para poderlas de alguna manera actualizar un poco en medio de nuestra realidad. Bueno, muchachos. Permiso, padre. Disculpe. Sí. Sí, soy Andrés. Entonces está enviando dos síntesis en este caso. No son dos síntesis. Pedí una síntesis escrita que es referida al primer punto. Hechos de los Apóstoles. Perfecto. Exactamente. El segundo punto es de consulta y de estudio personal. De estudiar de manera que yo les pueda decir, Teresita, háblame de San Juan y la eclesiología en San Juan. Y así en San Pablo y en San Pedro. Ok. Padre, permítame otra opinión metodológica. Me estoy guiando por lo que usted indicó que iba a pedir palabras. Lo digo porque trato de no interrumpir la intervención suya ni la de los compañeros, pero solamente por prever este punto lo comento. Gracias. No, claro, ustedes me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Esto es una metodología que estoy de alguna forma desarrollando, porque además es la que quiere la universidad, que haya una interacción grupal. Lo que pasa es que a veces trato como de meter contenidos que para mí son importantes, bueno, porque tengo 29 años ya de cura, tengo 200 años de alguna forma estudiando sobre esto, y no quiero que como se prescinda estas visiones sintéticas, que ustedes puedan como decir, bueno, entendí más o menos, ahora tengo que ir profundizando. Eso para mí es importantísimo, porque mucha gente, bueno, pudiese no entender, bueno, es que no entiendo de dónde sale esto. Además, aquí hay un grupo muy heterogéneo. Aquí hay un grupo de personas que tienen
bueno, todos son profesionales, evidentemente, pero cada uno tiene una profesión diferente y de repente una carrera humanista no tiene elementos un poco más comunes que una carrera 100% científica. Y entonces, bueno, trato un poco de hacer lo más agradable posible para que cada uno de ustedes le agarre como el sabor y la esencia de lo que quisiéramos comunicar. Ahora, es importante leer mucho, es importantísimo. Es decir, la facilidad que les da hoy la universidad a través de este curso, porque la eclesiología es una especialización que requiere varios años de estudio. Y en un semestre no quisiera tampoco que esto quedara como una especie de catecismo, porque esto no es un catecismo, esto es una especialización. Y por tanto quiero que, digamos, estos contenidos queden claramente en cada uno de ustedes. De todas maneras, yo estoy aquí para eso, para ayudarlos, para motivarlos, para que todas las dudas se puedan disipar. Me pueden escribir en el chat y yo con todo cariño y con todo gusto, pues les voy a responder por un tema de vocación, pues de servicio, al cual estoy de alguna manera abocado. Y especialmente a pesar de mis tiempos y a pesar de mis dificultades con las múltiples ocupaciones, para mí el ejercicio de la docencia es el ejercicio de un ministerio de servicio, de acompañamiento y además de algo que me enamora. Si hay algo que me enamora a mí, es lo que estoy tratando de darles. Pues, o sea, la eclesiología para mí es una de las especializaciones que me gusta mucho y que me encantaría que muchos de ustedes terminen por lo menos apasionados en esta disciplina. Entonces, la semana que viene, recapitulo, Hechos de los Apóstoles, completos. Después vamos a leer la Lumen Gentium completa, más adelante. Porque yo quiero que más adelante ustedes manejen la Lumen Gentium, que es la eclesiología que vive hoy la iglesia, pues, ¿no? Pero casi que se la tienen que memorizar, o sea, no es una lectura banal, es que tienen casi que memorizárselo. Así cuando el credo que siempre le digo, ¿usted se sabe el credo? La verdad que no. Entonces usted no conoce la iglesia, porque el credo te dice las verdades fundamentales, esenciales, los principios dogmáticos de la iglesia están contenidos en el credo. Entonces yo no te puedo decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes saben cuánto contenido estoy transmitiendo en estas poquitas palabras. Entonces cuando uno empieza, wow, yo no me puedo salir de esto que está de alguna manera revelándose. Pero yo estoy para eso, para ayudarlos, para motivarlos y para seguir leyendo. Es importante, entonces... Padre, muy buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Sé que estamos en el tiempo. Pero quisiera presentarme ante usted y los compañeros. Manasés Ortega. Actualmente estoy en Caracas. Generalmente estamos en Puerto Ordaz, Caracas, con algunas actividades, algunas responsabilidades. Quisiera tomarme unos 2 minutos, primeramente por la instrucción de la semana pasada. Allí creo pues que con lo leído sí hay evidencias veterotestamentarias en cuanto a la iglesia, entendiéndola como la reunión de la congregación, la congregación de los fieles. Y con este nuevo tema de esta semana, primeramente pues verificando allí cómo fue la predicación mesiánica, me fui sobre todo al libro de los Hechos particularmente, porque él, aunque se manifestó como el Mesías, sobre todo a la samaritana, posteriormente a su muerte es que es exaltado y se le reconoce como Mesías, sobre todo los primeros apóstoles y los primeros de la iglesia, quienes ya comprendiendo el mensaje de salvación,
indistintamente de las circunstancias que estaban viviendo, que comenzaron a ser perseguidos por los judíos, ellos por donde pasaban así huyendo, llevaban el mensaje, según lo que nos narra el libro de los Hechos. Hasta que finalmente llegaron a Alejandría, y es allí pues que, predicándole a los no judíos, esas primeras comunidades con el nombre de cristianos. Es lo que investigué. Ahora, que Cristo, que como en efecto no hay un documento que nos diga que ciertamente Cristo fundó la iglesia, más leyendo allí las escrituras, y en eso soy un poco pragmático en lo que ellas dicen, y es el motivo de mi estudio del posgrado, ahondar más en lo que realmente quiere decirnos las escrituras. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Manasés, no te quiero, te tengo que interrumpir. Estamos ya sobre tiempo. Yo les quiero pedir a ustedes, yo quiero que ya... Para la semana próxima. Sí, no, en la clase próxima es lo que quiero que prepares. Es decir, yo aleatoriamente puedo preguntar y quiero interrumpir, pero ya estamos sobre la hora. Tengo José Francisco que tiene la mano levantada. ¿Ya no quieres hablar más? Quítenme la manita cuando no necesitan hablar. Y tengo a Andrés Cortés que quiere también hablar. Padre, sí, me gustaría hablar, pero tenemos la clase ahorita de Misterio de Dios. Por eso, entonces lo dejamos. Cualquier cosa me escriben en el chat. Pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Seguro, padre. Chao. Bye. Gracias, padre.